le bendiga, hermanos, con toda bendición. La Iglesia Discípulo de Cristo en Bonao, República Dominicana, bendice de parte de Dios todas las personas que en este momento verán este mensaje. Vamos a disertar la palabra en Romanos 12:2, viviendo bajo la voluntad de Dios. Dios en su divino propósito nos invita a que seamos obedientes. Dios nos invita a que vivamos bajo su mandato, a que bajo su voluntad todas las cosas nos saldrán bien y que todo aquello que no nos sale bien es con un propósito de Él. Vamos a leer la palabra en Romanos 2:12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios, en su divina voluntad, nos creó con un propósito. ¿Para qué? Para que le agrademos a Él, para que vivamos para alabarle y bendecir su santo nombre. Pero Él quiere que nosotros vivamos bajo su voluntad. Él no quiere que nosotros nos conformemos con lo que hace este siglo, con lo que vivimos en la vida terrenal, porque recuerden que nosotros somos alma y que nuestra carne perecerá, pero nuestro espíritu, si estamos en Él, se irá con Él. Por lo tanto, debemos de tener cuidado de que si somos cristianos o tal vez no lo somos, vivir bajo la gracia de Dios, vivir bajo su voluntad y bajo sus mandamientos. Y que en caso de que no estemos viviendo bajo esos mandamientos, que escudriñemos nuestros corazones y pensemos que Dios, nuestro Padre Celestial, en su divina misericordia, nos envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario, en propiciación para nuestros pecados, para limpiarnos a nosotros del pecado. Entonces, fue tan grande el sacrificio de Dios para la humanidad que es para nosotros un privilegio, nosotros vivir para Cristo, hacer la cosa para Cristo, que cada cosa que nosotros vayamos a hacer, pensemos que estamos en esta tierra por la gracia de Dios, por la gracia que nuestro Señor Jehová, Dios de los ejércitos, tuvo al mandar a su Hijo a limpiar nuestros pecados. La renovación que debemos tener en el espíritu debe ser conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces no nos es propicio aceptar la voluntad de Dios porque quizás no es agradable, pero esto sucede conforme a la voluntad de Dios para Dios gloriarse más adelante. En el propósito de Dios, al tiempo de Dios, bajo su voluntad. Todo lo que Dios nos da es agradable, aunque no lo entendamos de esa forma. Por eso debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. No nos podemos quedar parados pensando que Dios no me está viendo en lo que estoy haciendo, que Dios es algo aparte o algo secundario, porque Él nos creó. No nos creamos nosotros mismos, no creó a nosotros. Entonces, si Él fue tan bueno, si Él ha sido y es tan misericordioso, ¿por qué no lo podemos agradar? ¿Por qué si Él nos dio a su Hijo, no lo podemos agradar a Él? ¿Por qué no podemos vivir conforme a su voluntad? Porque déjenme decirle que en 1 de Pedro 4 también nos dice que Jesucristo también pasó dificultades. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también a nosotros nos toca padecer en la carne. Porque si Él sufrió siendo el Hijo de Dios, ¿qué no nos tocará a nosotros? Que somos carne. Por tal motivo, debemos siempre ir perfeccionándonos en el carácter de Cristo. ¿Cómo? Viviendo bajo su voluntad, viviendo bajo sus preceptos, viviendo bajo sus
pensamiento y sus mandamientos, viviendo bajo su palabra, la Biblia, sobre la Biblia. En Primera de Pedro nos dice también, en el capítulo 4, verso 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Nosotros no podemos vivir conforme a la carne, no podemos vivir conforme a este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no nos brinda la paz que nos da Cristo, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tenemos la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, podemos vivir en dificultades, como vivió Cristo, porque Cristo fue rechazado. Cristo fue a predicar a ciudades donde no lo aceptaron, donde le cerraron las puertas. Cristo fue crucificado. Entonces, si Cristo pasó todo eso y era el Hijo de Dios vivo, ¿por qué nosotros no podemos ayudarle con esa cruz? Eso es lo que santifica nuestras vidas. El vivir en la paz de Cristo, todo aquello que nos toca vivir en nuestra vida, en el trabajo, en la casa, con nuestros familiares, tener esa paciencia y esa paz que solo Cristo la da, es lo que nos caracteriza, que podemos vivir en el Espíritu de Cristo. Cristo, en su divina misericordia, nos insta a que vivamos bajo su gracia, bajo su precepto, bajo sus mandamientos, porque Él solo da la paz que necesitamos. Y más en estos tiempos que vivimos tan ajetreados, que vivimos tan conforme a las vanidades. Y Salomón, el rey Salomón nos lo decía en su palabra, que en este mundo todo es vanidad, que en este mundo todo se queda, todo se desvanece, que solo Cristo sana, salva y libera, que solo Dios es el único camino a la salvación, que solo Dios es quien llena nuestras almas, que solo Dios es quien nos fortalece, que solo Dios es el que está con nosotros en todo momento. Aún ese momento sea difícil, Él nos ayuda a que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté con nosotros. Y Él nos ayuda a que la buena voluntad de Dios sea agradable y perfecta en nosotros. Hermanos y hermanas, yo le invito a que busquemos de Cristo, a que busquemos de su palabra, a que busquemos del Espíritu Santo de Dios. Porque aún estando en dificultades, Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces tenemos dificultades y cuando tenemos a Cristo y tenemos su palabra y estamos en oración, estamos en la oración, en la meditación en Cristo, muchas gentes, las que están en el mundo, nos preguntan, ¿y cómo tú estás en dificultades y tienes tanta paz? ¿Se te ve tranquilo o tranquila? Es porque estamos en Cristo. Cuando le pedimos a Dios en oración que Él nos fortalezca por medio a su palabra y por medio del Espíritu Santo, Él nos envía esa fuerza que necesitamos para estar en Él. Hermano, que Dios les bendiga.